La historia de mi abuelo. Episodio 5. La desbandada. Nos dejaron en esas chabolas manteniendo la posición bajo el asedio nacional. El enemigo no podía avanzar por la nieve y se quedaban a más de 50 metros de distancia de las chabolas, por lo que la única forma que teníamos de enfrentarnos a ellos eran lanzándonos mutuamente granadas de mano. Y ni siquiera llegaban, por lo que los días pasaban casi tranquilos. Casi la única preocupación que teníamos era hacer guardia. Yo me quedé al cargo de los hombres que estaban allí, ya que era sargento y ninguno me superaba en rango. Pasamos días duros allí, ya que las guardias en la nieve no se podía estar más de una hora allí fuera, porque podías morir de hipotermia a causa del frío. Además, todos los hombres que había allí pertenecían a las últimas quintas que fueron a la guerra, y algunos podían ser mi padre perfectamente. El frío lo soportábamos con coñac, que hacía que el cuerpo entrase en calor. Pero cada guardia que hacíamos era una dura prueba que junto a las condiciones que teníamos en la chabola que no ayudaban nada. Pasaron las semanas y llegó un tal Codinar y me dijo: No puedo hacer la guardia, si quiere usted, me puede pegar 2 balazos, pero yo no puedo salir fuera. Lo mandé a dormir e hice yo la guardia por él, ya que ese hombre estaba deshecho en heridas y no se podía ni mantener en pie. Poco a poco, todos aquellos hombres vieron en mí a un joven sargento que velaba por ellos, cosa poco común en la guerra. Seguramente a alguno de ellos le salvé la vida haciéndole las guardias de vez en cuando. Yo no soy ningún héroe, pero no podía permitir que nadie muriera a mi cargo. Ellos se dieron cuenta de eso y sus familiares me traían cosas tales como comida y mantas para pasar mejor el tiempo que estuve allí. Además me ofrecieron la posibilidad de quedarme en Barcelona para trabajar en una de sus empresas, porque alguno de ellos tenía mucho capital. Pero todo aquel exceso que hice allí me pasó factura y mi cuerpo poco a poco se fue llenando de heridas. Y esas heridas, y particularmente una muy molesta en un testículo, hacía que esa factura fuese tremendamente dolorosa y pesada. Pero había que aguantar, esas eran las órdenes. Pasando un mes nos sacaron de allí, y afortunadamente todos con vida. Bueno, lo que quedaba de nosotros, nos llevaron a un pueblo y allí pudimos cocer las ropas en unas calderas que tenían grandes echando vapor para quitarles los piojos y los bichos. Nos dieron nuevas órdenes de atacar unas montañas que estaban cerca de allí, ya que los moros nos tenían bajo asedio. Cuando llegamos allí, poco o nada pudimos hacer, ya que nuevamente nos superaban en número, armamento y tácticamente. Nos encontramos disparándonos a los que teníamos enfrente y mientras otros cientos de moros subían por la montaña por nuestra espalda para capturarnos. Al ver esto le dije al teniente de nuestro grupo: vámonos de aquí que los tenemos encima. A lo cual me miró, asintió con la cabeza y gritó: ¡retirada! Salimos corriendo a una pineda que había al lado. Y al salir corriendo, el teniente lanzó su gorra para confundirse con los soldados rasos. Y se escuchó: No tires la gorra, Franco te va a respetar igual. Afortunadamente unos cuantos nos pudimos esconder en la pineda y escapar. Los demás fueron capturados o muertos. Ya a salvo, yo estaba al límite con las heridas que tenía por todo el cuerpo, y supurando pus y sangre. Y sobre todo la herida del testículo me impedía incluso andar bien. Y le dije a un compañero: ya no queda nada que defender. ¿Te vienes conmigo a Francia? Él asintió y tomamos rumbo a Francia. Llegamos a Piaget, donde nos dieron de cenar y pudimos descansar una noche. Cuando retomamos la marcha nos encontramos con un comandante que estaba reclutando gente
y nos preguntó que dónde íbamos, a lo cual le dije: voy al botiquín más cercano, ya que tengo múltiples heridas y no puedo combatir así. Él me puso la pistola en el pecho y me dijo: A ver esas heridas, desertor. Me bajé los pantalones y le enseñé la peor herida que tenía, que era por supuesto la del testículo. Cuando vio esa horrible herida inflamada y supurando, me dijo: Te voy a ahorrar el dolor y si ya no vales ni para combatir ni para nada te voy a meter un balazo en el pecho. En ese momento, afortunadamente, llegó un teniente y me alzó los cargos diciéndome: Si tratas de huir te mataré, el botiquín lo tienes a 20 metros en esa dirección, ve que te miren eso. Nuevamente había burlado a la muerte. Desafortunadamente, el compañero que me acompañaba fue reclutado por este teniente. Pero yo sabía que si me paraba en el botiquín me pondrían un remiendo y volvería a pegar tiros en mediodía o menos. La guerra ya estaba perdida, por lo que continué mi camino hasta Francia y soportando el dolor. En pocos días llegué a Francia, suspirando por el peligro que había pasado, y fui dirección al campo de concentración. Afortunadamente, ese mismo día pude llegar. Cuando me vieron, me mandaron inmediatamente al botiquín, donde me operaron ese mismo día del testículo y donde pasé un par de semanas en cama postrado. Cuando salí del botiquín, vi que allí había una división entera de soldados republicanos que se refugiaban allí, donde me enteré que la guerra había terminado y que habíamos perdido. Poco a poco, aquel campo de concentración fue transformándose de unos cuantos barracones a una especie de cabañas donde nos daban de comer y teníamos un sitio donde dormir. Allí encontré afortunadamente a 3 de mis hermanos, donde nos pudimos poner al día de todo lo que habíamos pasado, que no fue poco. Estos 7 meses que pasamos en el campo de concentración fueron llevaderos porque teníamos unos primos en Francia, que nos traían lo que necesitábamos: comidas, mantas, medicinas y hasta una baraja de cartas. En comparación con lo que habíamos pasado los 3 años anteriores, parecía que estábamos de vacaciones. Algunas noches salía de la cabaña y me asomaba por un acantilado que teníamos cerca y veía el mar cómo chocaban las olas contra las rocas. Aquel sonido por fin me daba un poco de paz y me hacía tener un poco de esperanza en que las cosas se solucionarían con la vuelta a casa. Después de pasar 7 meses en el campo de concentración y de estar la situación en el país un poquito más calmada, nos mandaron a casa, donde por fin vería a mi familia otra vez. No tenía ni idea de lo que pasaríamos a continuación con la dictadura de Franco, pero eso es otra historia. Bueno, ahora les voy a hacer una despedida, unas aclaraciones y una conclusión de todo lo narrado. Y en primer lugar, darles las gracias a todos los que han visto esta serie, porque significa mucho para mí y sin duda para mi difunto abuelo. También volver a pedirles disculpas por si en algún momento he metido algún error con lo narrado. Aunque me he documentado bien antes de contar la historia, puede ser que algo no fuera así como lo he contado. Y digo esto porque toda la historia fue real y está en los escritos que dejó mi abuelo, que nuevamente tengo que dar las gracias a mi prima Pilar por transcribirlos a máquina. Pero en algún momento de la historia me he tenido que inventar algo para facilitar la narración de la misma. Por ejemplo, cuando mi abuelo estaba en el pueblo de Huesca y salvó al compañero del río del fuego enemigo, arrastrándolo a un agujero de aguas residuales, ¿vale? Pues bien, mi abuelo en estos escritos cuenta cómo salva a este hombre, que sí que lo cogen los tirantes, que lo arrastra por el río, tal, pero no especifica cómo salieron de allí. Y por tanto me tuve que inventar que había un agujero de aguas residuales para dar coherencia a la narrativa. Y ahí pues puede ser que pueda cometer algún error, porque puede ser que en esos pueblos, en esos años, no hubiese tubos de aguas residuales, pero bueno, al final decidí dejarlo así.
Pero aún así, la historia es tal cual pasó. De hecho, en los textos que dejó mi abuelo, al final de todos ellos, jura por él y por toda su familia que esto es lo que pasó. Y que no se lo desea a ninguno de sus peores enemigos. O sea, no se lo desea a nadie. La guerra no se la desea ni al peor de sus enemigos. Pero claro, hay cosillas que él no cuenta, que pues hay en algún momento que alguna cosilla me he tenido que inventar y puede ser que ahí haya metido el gambazo. Entonces les pido disculpas, me anticipo a esto y les pido disculpas. En cuanto a las ilustraciones, pues son mías en gran parte y alguna ayuda que he tenido de mis dos hijas, que son excelentes dibujantes las dos, y todas ellas están hechas a lápiz. No es un dibujo profesional, pero sí es un dibujo muy personal en el cual no he querido caracterizar los personajes que salen, ni a mi abuelo ni nadie, ¿vale? Entonces puede ser que entre viñetas a lo mejor no se distingan bien a los personajes. Bueno, no sé, el dibujo está hecho así y así me salió. Y por otra parte también hay ilustraciones que se han hecho con inteligencia artificial. Me he documentado muy bien para hacer todo, tanto cuando he tenido que describir algo como cuando he tenido que dibujar algo, pero puede ser que aquí también haya cometido algún error. Por ejemplo, los moros que cuenta mi abuelo en sus estés, pues busqué por internet y vi a un soldado de la Guardia de Franco y ya vi cómo se ataviaban, pero él en sus escritos decía que, o sea, cuadraba, porque decía que estos llevaban turbante, que llevaban capas blancas, entonces pues cuadraba y así lo dibujé. Nuevamente me puedo haber equivocado, no soy historiador, les repito. Y bueno, como conclusión propia a todo esto, pues es que la guerra no tiene ningún sentido ni causa en ninguno de los aspectos, y cuando uno o varios poderes se desbocan, son capaces de sacar a las gentes de sus casas y llevarlos a una muerte por obra y causa de sus intereses. Y estos poderes, amigos míos, están para servir al pueblo y no para poner al pueblo delante de sus intereses. Y esto es una cosa que nos ha enseñado la historia en muchas ocasiones, por lo cual debemos mirar a nuestro alrededor y no cometer los mismos errores que en el pasado, ya que esto no puede volver a suceder y la historia nos lo está repitiendo una y otra vez y siempre parece que caemos en las mismas cosas. Y bueno, como cierre, esto me ha dado pie a tener una idea para un canal de YouTube. Y bueno, si ustedes tienen alguna historia de su abuelo, de la guerra civil que quieran contar, está a disposición el correo electrónico que van a ver en la información del canal, que pueden charlar conmigo y podemos ver forma de explicar lo que es la historia de su abuelo a través de YouTube. Da lo mismo si su abuelo fue republicano, fue nacional. Ya saben que desde el principio de esta historia les dije que no me iba a meter ni en decisiones políticas, ni en ideologías, ni en nada. Simplemente en la historia de una persona. Así que queda abierto a cualquiera de ustedes. Entonces mándenme un correo y si no, pues bueno, si no contacta a nadie, pues ya se queda la historia de mi abuelo ahí subida para que la pueda ver todo el mundo, que al final es lo que él quería, que él en realidad quería hacer un libro y yo lo que puedo hacer es esto, que es la mejor forma que tengo de explicarlo. Entonces, bueno, amigos, lo que os he dicho hace un ratillo, un beso, un abrazo, un like si les ha gustado, comentar si queréis comentar algo, si me he equivocado en algo, estoy abierto a cualquier crítica constructiva. Les habló José Vicente Laguna López, orgulloso nieto de José Laguna Gigante, y este es el relato que es en memoria del mismo. Estés donde estés, abuelo, espero que lo veas y que te guste.